Desde mi punto de vista, yo creo que San Sebastián es un polo en vías de desarrollo. De alguna manera se han conseguido ser centros a nivel mundial en determinadas tecnologías o campos de investigación, no en un sentido amplio de la palabra en todas las tecnologías. Por lo tanto, yo creo que sí se puede catalogar como centro o polo de innovación en algunos temas, como puede ser materiales o ciencias básicas, por ejemplo, o nanotecnología, aunque quedan dar muchos pasos hasta que podamos llegar a tener ese título de polo de innovación a nivel mundial. Yo he estado muchos años fuera, más de una década, sobre todo en Estados Unidos, también en Australia, haciendo investigación en centros tecnológicos, bueno, más bien centros de investigación y universidades. Y pues toda esa experiencia que he recogido durante todos esos años me gustaría poder desarrollarla aquí, poder generar un poco experiencia y excelencia en zonas de investigación donde ahora mismo no existen, aquí, y de alguna manera contribuir, ¿no?, a todo el desarrollo de Donosti y Euskadi en general como un referente a nivel internacional tecnológico, de conocimiento y de excelencia. Cada caso es diferente, ¿no? Yo creo que podría ser un error fijarse en lo que otros han hecho para convertirse en esos focos, ¿no?, tecnológicos, como podría ser el Silicon Valley o la zona de Boston o Alemania, etcétera, ¿no? Ellos han tenido sus propias recetas, sus propios ingredientes y de alguna manera han conseguido llegar a esa sociedad del conocimiento y de la innovación. En nuestro caso, en mi opinión, es que tenemos muchos ingredientes, muchas piezas del rompecabezas para poder hacerlo. Hay muchísimo potencial y creo que nuestra estrategia tiene que estar adaptada a nuestros propios intereses y sobre todo a la sociedad vasca. No tenemos por qué hacer lo mismo que los demás han hecho para llegar, ¿no?, al mismo nivel. Que exista un programa de retorno de talento que facilite esta especie de pista de aterrizaje, ¿no?, para pues jóvenes que nos hemos ido fuera básicamente a formarnos, ¿no?, por curiosidad, para aprender, etcétera, aprender cosas que igual aquí no había antes. Pues es un programa que es innovador, yo creo que es muy positivo y espero que se mantenga en el futuro. Ze esango zenioke gazte bati igual orain masterra bukatzen nahi dela edo tesia bukatzen nahi dela, ikertzaile izan nahi duenari, ze egin beharko luke ikertzaileen nivel bat jarraitzeko eta nola lortuko lukeen estabilitate bat. Los investigadores dependemos muchísimo de ayudas públicas, de una infraestructura que tiene que estar establecida, de la confianza al final, ¿no?, de la población en que vamos a hacer un buen trabajo y que nuestro trabajo va a generar unos beneficios, ¿no?, para la sociedad. Entonces, la situación no es fácil. Yo lo primero que les diría a los jóvenes es que crean en ellos mismos, porque realmente el nivel educativo que tenemos aquí es muy alto, nos preparan muy bien. Podemos competir con gente básicamente de cualquier parte. Yo les diría que no tuvieran miedo, tanto como para salir fuera a competir fuera, como para desarrollar sus propias ideas aquí. Si una persona es curiosa, innovadora, de alguna manera tiene ese gusanillo, ¿no?, de hacer siempre cosas nuevas y llegar un poquito más lejos, yo creo que se le debería de dar la oportunidad aquí, aunque sea un campo en el que no somos expertos, darles la oportunidad de que desarrollen esa idea, al menos una oportunidad. Y yo les diría que piensen a lo grande. ¿Cómo verías tú el perfil del innovador del futuro? Es decir, va a ser una persona tremendamente especializada en un campo que ha adquirido todos esos conocimientos en diversos lugares o se ha ido a los mejores sitios y ha vuelto con ese bagaje, o va a ser una persona que tiene amplios conocimientos muy diversos, los va a juntar y va a generar nuevos productos que son útiles para nuestra sociedad.